Prácticas con buenas noches. ¿Se me escuchan bien? Buenas noches, Hola, Silvia. Nidia, ¿qué tal? Chévere, chévere. Y, por favor, encienda las cámaras ya. Ya, Nidia, Alejandra. Y vamos a empezar. Y vamos a ver hoy los temas que quedaron pendientes de los temas de bioremediación. Justamente ayer estábamos revisando algunos conceptos igual que quedaron pendientes de las exposiciones, entonces vamos a continuar con ello. Y luego vamos a revisar lo que tenemos pendiente. Y no se olviden de prender las cámaras. ¿Ok? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo le va? Buenas noches, Inge. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Ok, entonces, ¿qué vimos el día de ayer? ¿Quién se acuerda? La exposición de Nidia y una explicación de algo que estaba dando usted. Ajá. ¿Y de qué habló Nidia? Eh, algo algo de la bioremediación tenía que ver. Claro, pero ¿cuál de los tipos de bioremediación? Dos tipos Me acuerdo mencionó. del Nidia, electrodo. Nidia, compa, ¿de qué habló usted anoche? ¿Nos puede ayudar con eso? A ver, ya ni iba a decir algo. Que me acuerdo que habló de la electroquímica, es lo que más como que me llamó la atención y que las diapositivas estaban bonitas. Insisto. Ya. Y claro, la electroquímica, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro tema, Nidia? ¿La? La biorremediación asistida por surfactantes. Surfactantes o los agentes que, como jabones, ¿no es cierto?, que atraen Químicos. una parte Sí, hidrófuga y eso. una hidrofílica. Ok, Entonces me faltó poco porque yo dije la bioremediación, solo me faltó el resto de la. pero todas estas 3 semanas vamos a hablar de la bioremediación. Ok, ¿qué ventajas tiene de manera general? Entonces, es también importante conocerlo para que obviamente lo puedan ver desde un punto de vista ya no solamente ambiental, sino también otras alternativas. Entonces, primero, es de bajo costo. No se requiere mucha energía, o sea, es relativamente bajo, exceptuando probablemente el tema de la electrólisis que habló ayer Nidia. Escasa producción de aguas residuales, porque casi todo se utiliza. Simplicidad de presión, no requiere suplementos nutritivos, escaso uso de químicos, porque utilizan los mismos nutrientes. No se requiere ninguna fuente de combustión. Y las unidades de bioremediación pueden diseñarse para encajar en cualquier escenario industrial, en el lugar o hacia afuera. Y las principales desventajas es que la biodegradación nunca es 100% eficiente. Por más tratamiento que le den, nunca se puede llegar a eliminar el 100% del contaminante. Y en algunos casos pueden producirse metabolitos intermedios que pueden ser igual o peor de contaminantes que el original. Obviamente no es a todas las metodologías, todas las técnicas utilizadas, pero hay esa opción, ¿no? De que puede ser que un microorganismo dentro de su metabolismo, es decir, su crecimiento eh, constante, puede generar esos problemas, ¿sí? Inclusive pueden llegar a inhibir la bioremediación, es decir, va a matar otros microorganismos que van a ayudar al tema de descontaminar. Y a veces es difícil predecir el tiempo, ¿sí? Vamos a ver algunas técnicas y tal, un rango de tiempos, pero aún así, eh, es difícil predecir, les había dicho en mi tesis, con varias pruebas y todo, diría eran algunos días, ¿no es cierto? 40, 50, 60 días, pero ya en la realidad a veces si tiene más contaminantes se puede generar algunos aspectos más, problemas que se puedan dar, ¿no? Pero en general es un proceso sustentado en la reglamentación ambiental, es decir, para cumplimiento como tal. Pero es necesario ver qué condiciones son las adecuadas, qué microorganismo se va a utilizar. Dentro de estas técnicas in situ, ¿quién se acuerda que era in situ? Es cuando se Yo, tomaba en el sitio contaminado, pues, sí, donde estaba la emisión. Ujú. sí, Donde se eso. produce. A ver, Yanni, ¿y éxito? Cuando se lo lleva. Bueno, es que yo me acordé del in situ porque justo usted me preguntó eso. Y del ex situ me refiero que creo que debe de ser, perdón, creo que es cuando se le lleva la muestra ahí para allá, o sea, a los laboratorios, para Ujú. analizarle y así. Un laboratorio o a una planta externa, ¿no es cierto? Entonces se va a llevar todo esa agua, ese suelo contaminado, ¿sí? Entonces se tiene de los dos. Y aquí pues está el biopainting, bioremediación, compostaje, land farming y los lodos, ¿ok? Entonces, dentro de las técnicas biológicas es importante, como ya hemos mencionado, estimular el crecimiento de estos microorganismos en suelos contaminados con el fin de degradarlos y extraerlos mediante acciones metabólicas. Hay que adaptarle, pues ver las condiciones de pH, temperatura, humedad, para que sea más fácil el crecimiento.
Y existe una gran cantidad de contaminantes orgánicos y algunos inorgánicos que se pueden utilizar para la bioremediación. Y la selección de la estructura del suelo, costos económicos, tiempo de ejecución, uniformidad de tratamiento y la verificación de suelos in situ. Es decir, alteración de la estructura del suelo, no. ¿Por qué? Porque se va a trabajar directamente en esa fuente. Costos económicos bajos, porque obviamente voy a tener que solamente el tema del transporte, pero no tengo que movilizar toda una masa de tierra o toda una masa de agua para poderlo tratar. El tiempo de ejecución obviamente es más largo porque tiene que adaptarse a los microorganismos que voy a utilizar a ese nuevo entorno. La uniformidad del tratamiento es variable. O sea, en algunos casos puede ser constante el tratamiento biológico, pero en otros casos no. Y cuán eficaz es, depende del medio, ¿no es cierto? Entonces es difícil de predecir esa eficacia. Con los parámetros de éxito, en cambio, ¿existe una alteración de estructura del suelo? Sí, porque hay que cavar y hay que llevarse el suelo a otro lugar. Altos costos económicos, pero la ventaja es que como voy a controlar humedad, temperatura, pH y todos los parámetros, hay que ser más bajo que si lo hiciera en el mismo lugar. Se puede ser más uniforme porque puedo tener una agitación más controlada y la verificación de la eficacia, pues es como es controlada, pues es más fácil de desarrollar. Hay en algunas ocasiones necesario complementar con otros tratamientos químicos y físicos para que el proceso sea mucho más eficiente. ¿Sí? Bueno, ya habíamos hablado de las condiciones aerobias, es decir, que necesitan oxígeno, agregar compuestos clorados o impedir la oxidación de algunos minerales. Es necesario también conocer el medio, el agua, es decir, qué cantidad de agua está disponible y cuánta cantidad de nutrientes. Y pues obviamente el pH, si es ácido, si es básico, y la temperatura. ¿Sí? Entonces la temperatura, recuerden que cuando es a temperaturas altas va a matar a los microorganismos. Si son temperaturas bajas, ¿qué creen que va a pasar? O les pregunto, ¿se podrá hacer bioremediación en el Polo Norte o no? Siento que no, Inge, por la temperatura afectaría mucho. Ya, ¿qué Pero hace la Inge había temperatura? visto que bueno, allá sí vio que estaba creciendo vegetación cuando se supone que no debía. Igual en el desierto está lloviendo, o sea, es como que creo que el cambio climático está afectando, Inge, así que no sé, ya me puse a dudar. Ajá. ¿Qué dice Nidia y Johnny? Opino con Nidia. A ver, pues se podrá hacer bioremediación en el Polo Norte. Por la baja temperatura y respecto a la tabla que nos enseñó la otra vez en el ejercicio número 2 que teníamos que hacer de la tarea, yo digo que no. Ujú. Que no se puede. Y Nidia, Énfasis en la tarea, loco, en la Igual tarea. con los compañeros, por la baja temperatura, yo creo que tampoco se puede. no se puede. Ajá, concuerdo. Bueno, Alejandra, si no puede escribirle para ver también su criterio. De poder se puede. Y lo que va a hacer es se va a limitar el proceso. Justamente ahorita abrí bioremediación en el Polo Norte y hay bacterias capaces de descomponer petróleo y el diésel. ¿Cuál es esto? La temperatura alta, sí les había dicho, creo que la primera, la segunda, no, la segunda, la tercera clase, que la temperatura alta les mata. Eso sí, no hay vuelta atrás, les va a matar por completo. Las temperaturas bajas lo que les hace es como con nosotros nos da frío, ¿no es cierto? Nos quedamos quietitos, tratamos de no hacer nada porque obviamente nos va o sea, no nos gana, no nos da energía para poder hacer algunas actividades. Lo mismo les pasa a los microorganismos. Si están a temperaturas bajas, van a estar allí. Posiblemente puede haber un ligero crecimiento, pero va a haber una actividad. Y puede haber contaminación en los polos, sí, sí puede haber. O suele haber transporte de buques de petróleo y demás. Entonces, llevar todo ese material que puede haber contaminación a otro lugar, pues es una locura en temas económicos. Entonces, sí es posible hacer esto, ¿no? Y probablemente podemos buscar en Google Académico. Y sí es factible eso. El tema está en que la eficiencia, pues va a estar por los suelos, ¿no es cierto? Que ante condiciones normales, pues una bioremediación podría estar tardando, digamos, 3 meses, 2 meses, y por lo tanto podría estar llegando al año porque probablemente la temperatura está afectando eso, pero va a poder desarrollarse. ¿Sí? Entonces, temperaturas bajas, no. O sea, está limitado el crecimiento, ¿sí? Listo. Entonces, el primero, bioventing. ¿Qué creen que es el bioventing? Bio, vida, venting ahí sí, Inge, no es inglés. Será venting. Biovida, sí, de acuerdo, pero ¿qué será venting? Eso no es bioventilación. Ujú. Literal, tal cual, ¿no es cierto? Vía ventilación. Es decir, vamos a lo siguiente.
Es la inyección o extracción forzada de aire para incrementar la concentración de oxígeno. Utiliza bajas tasas de flujo. Este método se llama SVE o Soil Vacuum Extraction. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hay un proceso, hay un blower, es un soplador o un motor básicamente que está botando aire, un motor básicamente. No sé si ustedes han visto a veces cuando asan unas carnes, para no estar ventilando hay un motor pequeñito. Algo similar, pero ¿cuál es la finalidad de esto? Que le va a desarrollarse. Recuerden que estos procesos son in situ. Vamos a ver acá. Aquí estamos. In situ, bioremediación, bioremediación, biometación, fitorremediación. Hasta ahí son los in situ. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el lugar? Tengo aquí un suelo contaminado. Por algún motivo se contaminó este suelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tuberías. ¿Para qué? Para que ingrese el oxígeno contaminado, va a existir una carga microbiana lo suficientemente capaz para degradar ese contaminante. De preferencia que sea lo más fácil de degradar. Puede ser gasolinas, pueden ser, o sea, derivados del petróleo principalmente. No metales pesados, no derivados muy pesados del petróleo, porque obviamente van a ser más difíciles y se va a tardar más de lo que se debería hacer. ¿Sí? Entonces, hay un flujo de energía y de aire. Lo que va a hacer es va a acelerar el proceso de, de, de- de bioremediación. Pero esta es una técnica a mediano y a largo plazo. Es decir, puede durar meses como puede durar también años. ¿De qué creen que depende esto? Entre meses y años. Incendia. ¿De qué dependerá? ¿De que dure meses o que dure años esta biomedicina? Imaginemos, está en una Eh, gas. A ver, dígame. no, no, diga Inge para yo poder hablar. ¿Qué va a A ver, decir? imaginemos que se le riega, está en una gasolinera y se riega mientras está en el proceso de carga del combustible. Solamente el conectar y desconectar, pues hay unas gotitas que se va cayendo, ¿no es cierto? Un caso. Y en el otro caso, pues que existe una fuga en la tubería que va alimentando la gasolinera y pues hasta que vayan a cerrar y te apaguen el sistema, se riega una cantidad de X. ¿En cuál va a tardar más un bioventing? ¿En el que se rompe la tubería o en el que está solamente Claro, en el que gotitas? se rompe, Inge. Entonces, ¿de qué dependerá esto? Por la cantidad de pronto. Correcto, por la cantidad, por la concentración. A mayor concentración, pues mayor cantidad de años. ¿Sí? Entonces, bioventing también se puede hacer como un soplado para que las sustancias volátiles, pues simplemente se vayan evaporando. Puede haber una bioremediación, pero también va a haber una evaporación aquí. Esos gases que van a tener ahí contaminados. ¿Sí? También es una alternativa. Entonces, estamos claros del bioventing. Se Sí. aplica para, sí, ya, se aplica para hidrocarburos de petróleo lo más liviano posibles, solventes que no tengan cloro, algunos plaguicidas, otros orgánicos, de compuestos orgánicos volátiles, porque básicamente los oxigena por la lenta migración hacia zonas biológicamente activas en el suelo. ¿Sí? ¿Cuáles son las limitaciones de esta técnica? Pues obviamente, si tengo un suelo con baja permeabilidad, esto lo debieron haber visto en suelo, ¿no es cierto? ¿Cuál es un tipo de suelo, para la redundancia, de baja permeabilidad? Esto lo vieron en el primero. Johnny, a ver, hagamos memoria ahí de primer semestre. Yo sí la sé, pero voy a dejar a que Johnny y Nidia resuelva. No, voy en orden. Johnny, ¿qué dice? ¿Qué tipo de suelo es el que tiene baja permeabilidad? ¿Qué es permeabilidad primero? Para saber cuál es baja. Los suelos de textura fina, los que contienen arcilla o limo, los suelos, esos de ahí pueden ser. ¿Ya? ¿Qué es la permeabilidad? eh, para mí mismo la pregunta. Sí, para usted mismo. Creo que es la parte de la textura, ¿no? Ajá, sí, tenemos claro lo que es un suelo arcilloso, ¿no es cierto? Inge, permeabilidad en este caso yo creo que es, por ejemplo, digamos un abrigo que sea impermeable, es que no pase el agua. Y la permeabilidad yo creo que sí pasa el agua, algo así. ¿O sí? Más o menos, ¿o no? Ujú, permeable e impermeable. Ajá, Básicamente es como que una propiedad que tiene o sea, bueno, que impide que el agua como Más que, filtración ajá, entonces. tenga la filtración y por eso sea difícil que se
obtenga, o sea, bueno, crezcan plantas o lo que sea, como ya Johnny lo mencionó, en la arcilla y bueno, limo también y bueno, el arenoso. Mm. Es El arenoso es más bien alta permeabilidad, o sea, en la arena. limo y arcilloso, perdón, perdón. Sí, de hecho el limo está como que intermedio, porque la arena, cuando digamos Ella cogen sí arena, vio que también, algo pero que nos dijo la ingeniera Fernanda en edafología, había dicho que el suelo limo, el limón, como que ya se quitó de ahí, o sea, ya no es un suelo, como que ya no existe el suelo, o es como, no me acuerdo la palabra técnica que era, pero ya no era, o sea, ya no, porque yo me acordaba que, bueno, en la escuela te enseñaban, bueno, en el colegio te enseñaban eso, que existen los cuatro suelos, calcáreo, limo, arcilloso y así, y ya pues yo había dicho, y ya me dijo que no, que ya desde el 2015 ya no se consideraba, ¿cómo es esto? Que ya no entraba en los suelos, ese tipo de suelo, y el ya pues, limo, el limo no creo, porque el limo está en el intermedio, y de hecho un suelo limoso seguro. es mucho Dije, "Ah, voy a mejor. buscar esa, que le voy a poner a buscar esa clase. Pero ella había dicho eso. Así que pues no, o ¿No? capaz se confundió en que yo me quedé también con eso y dije, pues, si la hija lo dice, pues ya nada, tocó. Porque ahí hay un tipo por tamaño de partícula, lo que hay es limo Dije, y arenoso, el limo calcario, arcilloso y demás. Es más de tamaño de partícula más grande. y el suelo calcáreo entraría ahí. Sí, pero es con tamaño de partícula mucho más grande, pero es mucho más permeable. O sea, en piedras, pues se Ah, va el agua. Pues mientras más grande es la partícula, más fácil fluye. Entonces, significa que en el suelo de, mire, esto es del agua agrio, creo que no es cierto. Sí. ¿Qué tipo de suelo es allá? ¿Se ha percatado? Eh, Acá más que todo, a ver, es que hay partes que es el suelo arcilloso, o sea, bueno, yo aquí donde yo vivo es tierra, en este caso tierra negra, pero hay partes que es esa arena, esa tierra roja. Entonces, sí hay Mm. bastante tierra roja en algunas partes. Depende del lugar. Y cuando llueve se queda ahí emposado, ¿no es cierto? Y Claro, no sí. fluye el agua. Entonces, si hay una contaminación de hidrocarburo cerca de su casa, Nidia, bueno, o en la zona, ¿no es cierto?, del agua que haya arcilla, ¿será viable hacer el bioventing? Mm, Debe tener alta permeabilidad. Entonces, no, no. no, ajá, No. no debería darse. O sea, me costaría más. O sea, se podría hacerlo porque nada es que es negado, ¿no? Pero la rentabilidad, la eficiencia, pues va a estar muy, muy bajo la eficiencia, ¿no? Y la rentabilidad, pues obviamente va a ser también bajo. Entonces, hay que identificar el tipo de suelos. Y por eso es que es la materia de la geología, ¿no? Para ver el tipo de suelo y ver cuál es más viable. Hay posible emisión de vapores, como les había dicho, pues hay un venteo, o sea, se va ingresando aire y pues eso puede arrastrar también al contaminante y pues hay que controlarlo y monitorearlo. El olor a gasolina, ¿sí? Esto es característico. Los compuestos clorados, aquí decía para solventes no clorados, pero porque el cloro lo que va a hacer es inducir el ciclo anaerobio, o sea, va a activar los organismos que necesitan oxígeno. Si hay baja humedad, se baja la actividad biológica, porque obviamente necesitan agua, ¿no es cierto? Y el aire lo que va a hacer es arrastrar eso. Entonces, si hay poca humedad, es bajo ese tema. Las bajas temperaturas lo único que hacen, como muchas de las técnicas, es frenan la velocidad del tratamiento, pero no lo impiden, ¿no? Tal cual. Con el tema de costos, más o menos pues, están en euros entre 10 a 70 dólares o tal vez 8,55 euros por cada metro cúbico de suelo contaminado. Obviamente depende de qué, de él va a costar mucho más. El que digo, tipo de concentración, también la permeabilidad del suelo, es decir, si es arcilloso o limoso. Por cierto, ¿cómo se hacía, Jenny, para determinar la, 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 la estructura? O sea, ¿cómo ver el tipo de suelo? ¿Qué se debía hacer? creo que era por el tipo de, ¿cómo es esto? La estructura del suelo. Sí, por ejemplo, la arcilla es como que tenía, sabes que no sé, era una imagen, había una imagen que es como que mostraban los tipos de celos y cómo eran, así como que la estructura ahí. O estamos hablando de los horizontes. No, 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 no. También puede ser O los estamos horizontes, hablando de la pero en estructura. este caso de la estructura, ¿sí? O sea, como Lidia decía, ¿no es cierto? Hay una parte en la que se ve una tierra negra, otra parte una tierra rojiza. Bueno, el color puede ser Ajá. una orientación, pero lo que le pregunto es, ¿cómo se puede identificar de esa tierra negra cuánto es de arcilla, cuánto es de arena, cuánto es de limo?
¿Les dieron eso? mediante, pues, o sea, cogemos una muestra del suelo y pues llevamos a un laboratorio y vemos. ¿Cómo es eso? Lo vemos. Me está contestando ahorita. Perdón, dije la gata. Eh, pues yo creo que sí es así. Bueno, es que en serio dije, no creo, o sea, solo me acuerdo que sí nos enseñaron pues por color y todo eso, pero, y la estructura, pero, o sea, pero solo así de la, o sea, qué sé yo, roca madre, de ahí viene el horizonte, así los horizontes, pero de ahí, bueno, la parte y el césped y todo, pero no tengo claro cómo. Bueno, se utiliza unos tamices, es decir, como unas cernideras, con un tamaño de partícula especial. Y lo que se hace el suelo es se lo filtra por tamices y se le va viendo cuánto tiene del un tamaño de partícula, cuánto tiene del otro y cuánto tiene del otro. De ahí se ve, se va a un cuadro y se identifica como cuánto concentración tiene. Si es un diagrama, que, que sí lo tengo aquí, descartar. No te lo digo, sí. ¿Sí saben lo que es un tamiz? ¿O han escuchado esta palabra tamiz? Sí, no la han escuchado. ¿Dónde? Eso sí, el tamiz. ¿Dónde la han escuchado? Sí, no sé cuánto se nos dieron. En química. Ajá. Por ejemplo, para tamizar las piedras en una construcción, le quitan las piedras grandes, las más grandes de la arena, ¿no es cierto? Le están tamizando. O para hacer un café pasado. Le ponen ahí Sí, el café de chuspa. eso, se ha hecho pues, un tamiz, ¿sí? Entonces es lo mismo. Ese tamiz tiene un tamaño de partícula, un tamaño de abertura menor a 2 micrómetros. Es una característica de 2 a 5 y más de 5. Entonces lo que se hace es se mide las masas y se va colocando los valores. ¿Sí? Cuánto pesa al inicio, cuando está vacío el tamiz y cuánto pesa luego al respecto para saber cuánto es la masa de cada uno. Se sacan los tres porcentajes en esos tres rangos y se va a un gráfico como este. Entonces este gráfico pues, les coloca aquí los de esos porcentajes y les va a dar un punto en este diagrama. Entonces lo que se hace es simplemente, está por ejemplo acá. Entonces le superpongo este gráfico, es el que le decía ya, ¿no? Entonces este punto está más o menos aquí. Entonces aquí está más o menos un suelo de tipo franco. Triángulos sí nos dieron a nosotros, sí. ¿Sí? ¿Sí le dieron así? Y contaminación del suelo. Ujú. Sí. Que yo no recibo, aclaro, nada. Pero es de grafología, voy a saberlo bien en grafología. Pero bueno, sí es ¿Qué les está dando Inge eso así? Es que no recuerdo, Inge, le juro que no. Yo pensé que usted se refería a las estructuras así del suelo, o sea, de las capas, horizonte. porque al menos con la ingeniera Fernanda nos quedamos más en las rocas, pues. Y ya, bueno, yo no sé si Nidia o a ustedes les dieron eso, o si la ingeniera Fernanda les dio, pero es que más nos enfocamos en eso. Sí, Y en los la tipos de Fernanda nos suelo. dio. Sí, ¿verdad? O sea, y más eran la roca, era Sí. que Ujú. la roca ígnea, la roca metamórfica y así, y esas cosas, pero, o las rocas sedimentadas. Vio, pero me acuerdo de eso, pero del suelo como que no. Pero bueno. Creo que lo recibimos encimita. Ya les di como que en 5 minutos una clase, una de las, Una o dos clase. de las clases de tipos de suelo. Ok, pero esa es la idea de este proceso, sí, ver el tamaño de partícula. Hay que saber cuánto se bombea, o sea, cuánto aire se inyecta. Eso es en función de un cálculo preliminar. Y hay que ver que los gases que se emanan, pues hay que tener un tratamiento y con qué periodicidad se debe hacer este tratamiento. ¿Sí? Aquí está un ejemplo, 25 lugares, pues está en ese link, igual ustedes lo pueden ver en un caso. Igual uno de esos casos está la base en Utah, base de las Fuerzas Aéreas de Oakland, de Utah, de Estados Unidos. En 1985 existió un vertido de 102 metros cúbicos de fuel de avión, jet fuel. El combustible de avión se llama jet fuel, ¿no? Entonces existieron hasta 10.200 partes por millón de TPH, hidrocarburos totales de petróleo, eso es TPH. Se contaminó alrededor de 1.625 metros cuadrados o 6.600 metros cúbicos de suelo y se aplicó la técnica de bioventing en esta zona durante 15 meses. El resultado final es que luego de esos 15 meses, es decir, casi, a ver, año 3 meses,
Los TPH bajaron a menos de 6 ppm, o sea, de 10.200 bajó a 6, menos de 6 ppm. ¿Sí? El nivel de referencia o el valor norma que se aplica acá en los Estados Unidos es de 38. Entonces ya van yendo la posibilidad, pero obviamente son 15 meses, ¿no? Costó alrededor de $90 por cada metro cúbico. Simplemente multiplican los $90 por 102 y tienen el costo final. Y pues el suelo, ¿qué características tiene? Fue muy favorable, ¿sí? Era arenoso, gravoso, es decir, con un tamaño de partícula muy grande y por eso es que el Bioventing fue la mejor tratamiento. No se requirió incinerador catalítico de los gases y se extrajeron alrededor de 95.700 kilogramos de contaminante. ¿Sí? Entonces, este es un caso de Bioventing, porque estamos claros lo que es esto, ¿no es cierto? Mandar aire oxígeno a todos los microorganismos, pero también hay la salida por el oxígeno hacia el ambiente. Bioremediación como tal es una estimulación de la actividad de los microorganismos del suelo o inoculados mediante la circulación de soluciones acuosas ricas en nutrientes o productos inmanentes. Esta es una descripción. Entonces, tenemos aquí, bueno, una zona acuífera, una baja permeabilidad del suelo. Y tenemos, aquí están los horizontes, por ejemplo, la zona de baja de agua, y por aquí está el contaminante. Lo que se va haciendo es una irrigación de microorganismos que vayan a trabajar directamente sobre este suelo contaminado, ¿sí? Obviamente también necesito una bomba de baja, o sea, a esta altura y una bomba acá, ¿no? Que se vaya dando un tratamiento. Pero esta técnica es una de las más largas, ¿sí? Aquí sí ya no hay mucha limitante del suelo, pero es una técnica bastante larga en el sitio. Se aplica principalmente para eliminar los HAPs, hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, BETEX, benceno, tolueno, sileno, etilbenceno y demás. Em, no compuestos no halogenados, es decir, que no tengan. ¿Cuáles eran los halógenos, por cierto? Porque eso sí lo pueden saber. ¿Cuáles son los halógenos? Yo digo, ¿cuáles eran los halógenos? Johnny o Jan. Yo, halógenos. Son cuatro, principalmente. ¿No? Yo. Flor, cloro, bromo, yodo. Sí, eso, Pero es flúor, ¿no? sí, Sí, flúor. perdón, flor. Cloro, cloro, bromo, yodo. O sea, ahí están los compuestos clorados, ¿sí? Es decir, que esto ya se aplica para perdón, compuestos que no tengan estos elementos. Degrada contaminantes orgánicos e inmoviliza a los inorgánicos. Fíjense esto, los inmoviliza, es decir, los deja allí sin tratamiento previo. Efectiva en contaminaciones residuales de bajas concentraciones tras medidas de extracción, limpieza y remoción. Para la condición aeróbica, los microorganismos del contaminante van a producir CO2 y agua y un residuo celular. También actúan sin oxígeno, entonces ahí los contaminantes orgánicos van a generar metano, una pequeña cantidad de CO2, agua, azufre y nitrógeno. Pero cuando se utiliza la bioremediación de tipo anaeróbica, es para sacarle un mayor provecho y el carbono que está como contaminante generar metano. Y el metano, recuerden que es un gas que se puede quemar y podemos obtener energía, ¿sí? A veces el residuo puede ser más tóxico. Ejemplo, el TCE, que se llama el cloruro de vinilo. Enzimas que degradan lignina aplicadas del TNT de laboratorio es utilizado en los hongos, ¿sí? ¿Saben lo que es el TNT? ¿O han escuchado? Sí, ¿En es dónde? ¿Dónde está se el va a borrar. TNT? He escuchado en química, pero también lo escuché en las en las series. Está ahí como que los contenedores así de TNT, pero son las iniciales de Tin. Es que es en inglés, Inge, le juro, perdónenme, yo soy bien ignorante en el inglés, así que no. Pero yo sé que es algo que es como que es explosivo, Es. es eso. A ver, es que no me acuerdo, o sea, le tengo aquí que, pero es que no sé cómo pronunciar eso. No, es en español. TNT es trinitotolueno, Trin, pero, eso, no, pero es inglés. pero es lo que tiene la dinamita, ¿no? Y hace algunos años me acuerdo que en Riobamba encontraron una gran cantidad de explosivos y demás, y muchos de ellos estaban regados en el piso. Entonces, bueno, desconozco si le hicieron bioremediación, pero ese suelo va a contaminarse por esto porque es material explosivo y por la mejor técnica es utilizando bioremediación con estos hongos, ¿no? Que van a degradar la dignidad. Yo ni nacía, pero sí, se fue sí me acuerdo que fue como que un boom, o sea, todo, o sea, como que inclusive todos los, bueno, eso me cuenta mi mamá, porque ella estuvo viviendo en esa época por allá.
y yo aún no existía, pero bueno, y ya pues ya me contó que fue como que un boom, así como que pensaron que iba, que erupcionó algún volcán o así, pero en realidad fue justo esa explosión de la pólvora que tenían ahí. Y ya pues sí, no sé si tampoco, sí, buena pregunta, Inge, tampoco había pensado si hicieron remediación a eso, pero pues sí, pero ojalá lo hayan hecho. Bueno, ojalá, y si no ya. este es un costo más elevado, excepto entre 30 y 100 por cada metro cúbico de suelo. Depende de las propiedades, el potencial de la exhibición del contaminante, la reactividad química y la biodegradabilidad. En las limitaciones está el riesgo de la contaminación de aguas subterráneas porque va a ir bajando el contaminante y posiblemente no llegue el microorganismo a degradar todo. Entonces, recuerden que estamos en procesos en el sitio. Es uno de los principales problemas de que no se puede como es, separar colocando, impermeabilizar, mejor dicho la palabra. Entonces, van a correr este riesgo. Y más si se tienen lluvias, ¿no? El agua, por más que no sea fin, va a arrastrar el contaminante. La limitación es que si el suelo es heterogéneo, es decir, aquí se hablaría de los horizontes, ¿sí? El horizonte el primero, que es donde se genera los cultivos y demás, pues va a tener un tipo de suelo, pero más abajo va a haber rocas más duras o tal vez un suelo más compacto, entonces va a limitarse esto a la heterogeneidad del suelo. Obviamente, como todo el proceso, altas concentraciones va a ser muy difícil lograr los objetivos por la toxicidad para algunos microorganismos y se requiere un tratamiento de agua extraída, porque el agua va a estar allí y se va a llevar al contaminante. La bioaumentación. Entonces aquí lo que se hace es, al suelo que está contaminado, abajo tengo una corriente de agua, lo que va a hacer es introducción en el suelo de organismos seleccionados, adaptados o genéticamente modificados para degradar contaminantes específicos. ¿A qué se refería con genéticamente modificados, Nidia? ¿He escuchado este término o no? Genéticamente. Bueno, yo he escuchado la genética, por ejemplo, como el ADN. ¿Será? ¿No? Sí, tiene que ver con eso. ¿Qué le hacen, pero qué, para que sean genéticamente modificados? Lo llevan como que a un laboratorio, o sea, como que esos de ley se tiene que ser en un laboratorio y como que cambian. De hecho, inclusive, por ejemplo, bueno, eso de costar bastante, pero ya viste es como que tú también, por ejemplo, qué sé yo, con tu pareja vas y si quieres, qué sé yo, que tus hijos nazcan con los ojos azules o los ojos verdes, ya pueden hacer. ¿Por qué? Porque alteran justamente eso, la genética. Y lo que alteran en este caso, Las plantas, no mentira, mentira. A ver qué dice las qué plantas. modificarían aquí? Mm, O sea, el ejemplo estuvo Los muy bien lo que dice, microorganismos. ¿no es cierto? ¿Para qué? O sea, digamos que aquí está un microorganismo, Para, ¿no? por ejemplo, para que sean súper microorganismos. Y me imagino, ¿no? Entonces, Sean más digamos que resistentes. O sea, para reforzar los a los microorganismos. se refuerza, se adapten mejor al contaminante, lo digieran de mejor manera, o sea, le modifican justamente el ADN que decía Nidia para tener un fin común. Entonces, de esto se encarga la biotecnología, una de las aplicaciones, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de protección del medio ambiente, lo que se ve es comercialmente o científicamente cuál microorganismo le podemos modificar. Entonces, hay en bibliografía, hay una empresa que provee de estos microorganismos y pues, va a degradar. También los modifican genéticamente para cuando se acaba este sustrato, este contaminante que básicamente le va a servir de alimento a este microorganismo. Y al momento que termina eso, eh, hay otros microorganismos, porque estamos hablando en el suelo. Entonces, no solamente va a haber esto, entonces van a haber una gran cantidad de microorganismos. Aquí van a estar otro tipo de microorganismos que más bien se van a ver afectados porque está este contaminante. Entonces, ahí le va a limitar. Pero al momento que desaparece el contaminante en la zona, este que está como un agente genéticamente modificado, lo hacen de tal manera que se vuelva un alimento para este microorganismo. ¿Y cuál es la finalidad? De que no cause una alteración en toda la estructura biológica, cadena trófica y todo lo demás. Porque si este microorganismo no hace eso, desde hace algunos años, me parece que en los años 90, ya ser reubicados y son colocados en un entorno, más aún si es área protegida, y empieza a afectar a los microorganismos locales, pues va a causar mucho daño y va a empezar a deteriorarse porque va a
ya sabes, todo organismo tiene su razón de ser en una cadena alimenticia, en un ecosistema. Entonces, basta que un microorganismo empiece a verse afectado, pues eso desencadena varias acciones y pues el área va a ser peor hacer esta bioremediación genéticamente para cuando deja de funcionar, deja mejor dicho, ya llega a las condiciones de contaminante adecuado. Entonces, este microorganismo lo que hace es forma parte del alimento de este otro de acá. Y simplemente, ¿qué pasa? No ha pasado nada, el suelo sigue como estaba en un principio. Sí, no sé si estamos claros con este. ¿No? ¿Preguntas? No, Inge, pero en vez de ayudar también podría ocasionar algo peor. ¿Podría causarse eso? Por eso ¿O es hay que, ejemplo de eso? por eso es que justamente anteriormente les decía, el Porque proceso modifica, metabólico de perdón, este Inge, que le corte, porque microorganismo, siento que modificar algo o tratar de creernos Dios es como que siento que es peligroso. lo que pasa es que hacen pruebas previo. O sea, antes de lanzar esto, recuerden que esto es en in situ, antes de poder mandar al oriente a hacer una ADN que está probado. Obviamente es caro estos microorganismos, ¿no? Entonces, deben estar probados y deben de garantizar de que va a ocurrir eso. Porque el laboratorio lo van haciendo, van modificando y van identificando y dicen, ah, ok, pasa esto, pasa esto. Entonces, hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque lo que se dice, ¿no es cierto? Puede afectarse. Y además, una de las teorías del COVID fue que pasó algo así, ¿no? Era un virus que estaba tratando de hacer segunda cosa y pues salió de control y 4 años de confinamiento, ¿cierto? Entonces hubo una Por alteración en eso el mismo proceso. lo digo, mejor no hacer nada, no mentira, no. O sea, siento que es muy peligroso. Es como saben decir, un arma de doble filo. Sí, es un dato peligroso, ¿sí? Y lo que decía también acá, que el tratamiento de electroquímicos pueden mejorar los resultados porque esos electrones pueden asegurar de una mejor manera. ¿Sí? Los tratamientos pueden ser de mediano a largo plazo, de igual manera entre meses y años. Aplicabilidad, pues el DDT. Este tal vez es un término más común. No sé si han escuchado el DDT alguna vez en su vida. Ese creo que estaba Inge ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Se me fue Inge. Los que son persistentes, La docena sucia. esa docena sucia. Sí Ajá, me la acuerdo docena que te había sucia. mencionado eso, que igual el Inge les dio el otro. Ajá. Entonces, Ingeniero Luis Inge, perdón. Se me fue el nombre, se me fue el nombre. ¿cuál es la idea o mejor dicho, se utilizaban esto para procesos de eh, eliminar plagas? Entonces, elimina plagas de una manera muy eficiente, pero obviamente va a afectar toda la parte viva, ¿sí? Entonces va a afectar al suelo. Le puede utilizarse una biometación para degradar esto, principalmente con microorganismos de este tipo. Los organismos más usados también pueden ser los hongos, esos dos tipos, ¿no? Bacterias como la Pseudomonas capacia y Pseudomonas putida. Son tipos, ¿no? Costos ya son más caros, de entre 25 y $105 por cada metro cúbico de suelo. Depende de la concentración, de la textura, la permeabilidad, del pH, bueno, todos estos parámetros y la reactividad y la solubilidad que pueden tener con el agua. Las limitaciones es un riesgo de contaminación de aguas subterráneas, texturas finas y suelos heterogéneos, altas concentraciones, pues, y poca efectividad para contaminantes inorgánicos. Porque obviamente es lógico, ¿no? Lo orgánico va al orgánico, entonces estamos hablando de bio y va a ser más factible para la parte orgánica. Y finalmente, el último proceso de in situ, es decir, en el lugar, es la fitorremediación. Esto ya un poco lo había mencionado, ¿cierto? Es utilizar plantas para degradar esto, ¿no es cierto? Estaba el gráfico, como que expuso ya, ¿no es cierto? El tema de la fitorremediación, no me acuerdo quién expuso, pero va a estar acá, puede quedarse contaminante en las raíces, en el tallo, en las hojas, principalmente, en las frutas también, en las flores. Y lo que se hace es luego a esto llevarle un proceso de incineración para que el contaminante pues tenga tiempo. ¿Cómo se lo hace? En un lugar, en el lugar de la contaminación, es una técnica a largo plazo, es decir, se va a medir en años. Entonces va a absorber el contaminante, como les había dicho, y aquí va a absorber tanto inorgánicos o compuestos radiactivos por plantas de translocación, acumulación de raíces, tallos y hojas y también en algunos casos flores y frutos. Puede llegar a acumular hasta 1000 miligramos de contaminante por cada kilogramo de suelo. O sea, estamos hablando de 1 gramo de contaminante por cada kilogramo de suelo, ¿sí? Entonces, esto lo utiliza mucho en la minería para eliminar el níquel y el cobre, pero obviamente son diferentes tipos de plantas para eso. Hay que ver también la biodisponibilidad de los elementos, de estos metales, en moderada y baja concentración. Es decir, si tengo alta concentración,
es válido esto. ¿Sí? Si tengo concentración moderada de estos contaminantes, es activa hacer una fitorremediación. Y en concentraciones bajas, el plomo, cromo y uranio, ¿sí? Por ejemplo, porque es más complicado el proceso de bioremediación. Aquí están algunas especies de microorganismos, no es necesario que se la puedan memorizar, ¿cierto? Pero que tenga claro el concepto. ¿Cuál es la concentración que se suele trabajar? Entre 3.000 y 10.000 ppm, 10.000, 12.000 y demás, ¿no? Son concentraciones 55.000, bien. Para la macadamia neutrofila, elimina manganeso hasta 55.000 partes por millón. Eso es 5,5%. Es bastante de contaminante, ¿no? El níquel y demás, ¿eh? Pero son procesos ya más costosos. Igual acá hay más ejemplos. Los costos, pues, ya depende mucho de lo que se va a eliminar, entre 15 y $40 por cada metro cúbico de suelo. Lo importante es que la profundidad sea mínima, o sea, que sea de menos de 60 centímetros, porque a mayor profundidad el oxígeno va a alterar esto, ¿no? Del proceso de degradación. Además, las raíces posiblemente no llegan a zonas muy profundas. Lento crecimiento y biomasa escasa en muchos casos, adaptación de las plantas al medio contaminado. Esto es muy importante, que la planta se adapte a ese entorno, ¿sí? Estamos hablando de microorganismos y demás, pero la planta, si se va a utilizar, pues es el mismo criterio. ¿Cuál es la temperatura, cuál es la humedad, cuál es la altitud del oxígeno y todo lo que conlleva al crecimiento de las plantas? Y pues obviamente las condiciones climáticas o los pisos climáticos. La fitodegradación es algo similar, pero es un proceso de degradación en el interior de la planta, ¿sí? Ya no es una bioacumulación como en el caso anterior, o sea, que se va acumulando en las raíces y demás, sino dentro de la misma planta puede darse un proceso de descontaminación. ¿Mediante qué? Reacciones químicas. Entonces, si tengo el plomo o una determinada carga que está contaminada en el suelo, al momento que ingresa a la planta, no es que se elimine el plomo, sino únicamente cambia su estado de oxidación y se une a otros elementos y pues es poco más tolerable. Almacenamiento de contaminantes de la planta y la degradación de CO2 y oxígeno forman parte de los procesos adicionales. Aquí están algunos ejemplos de fitodegradación. Hay diferentes contaminantes, el tipo de planta que se va a utilizar, cuál es el entorno, ¿no es cierto? Si 90% removido y demás, ¿no? Y cuál es la localidad, o sea, son investigaciones que se han venido desarrollando. Entre 15 y $40 el metro cúbico, y su principal problema lo mismo, baja, o sea, son raíces, ¿no? Que no pueden entrar tan profundo. Y pues esta etapa sigue estando, este proceso sigue estando en etapa de investigación, porque lo que se busca es favorecer eso, ¿sí? Se puede modificar genéticamente, sí, pero obviamente incrementa los costos, ¿sí? Esta era la fitodegradación dentro de la planta. En cambio, la fitoestabilización, la producción de compuestos químicos por las plantas para inmovilizar los contaminantes. Es decir, el desarrollo de la planta genera unos estabilizantes químicos que lo que van a hacer es a suspender o a minimizar esos contaminantes, ¿sí? Tenemos estos ejemplos, y las aplicaciones. Suele aplicarse en sitios moderadamente contaminados cuando hay otros métodos de remediación no son suficientes. El costo puede ser similar porque obviamente son las mismas características, las limitaciones similares. Se deben controlar los lixiviados, es decir, la cantidad de agua que está allí colocada, ¿sí? Este vamos a pasar también. Vamos a ir rápido a las ventajas. Bueno, el baja coste, pero esto es similar a los procesos de degradación o la bioremediación, ¿no es cierto? Condiciones climáticas adversas, es igual que los microorganismos, pero en este caso es de las plantas. Caso práctico, hubo una quema y detonaciones del aire libre entre el año 96 y 97, hasta 4.000 partes por millón de plomo. La media debe estar en este rango. El área contaminada pues fue intermedia, o sea, no fue ni muy extensa ni muy pequeña, y se utilizó fitoextracción, fitoestabilización con estas especies de plantas, ¿sí? Tres tratamientos en parcelas de experimentación únicamente en esta etapa, ¿no? Durante 7 meses, y se redujeron en algunas áreas de 635 a 478, es decir, bajó casi, o sea, la décima parte, ¿no? de los contaminantes. Costo, pues obviamente como fue en etapa de investigación no fue detallado, y los suelos fertilizados y encalados para ajustar el pH, se instaló un sistema de riego, y la mostaza india llegó a absorber hasta 3.252 ppm de plomo, si fue una de las más utilizadas. Estos procesos, en cambio, las biopilas son aquellos que son ex situ, es decir, fuera del lugar en donde ocurrió, ¿no es cierto? Ya sabemos que las desventajas es el tema del tratamiento. Entonces, una vez que se lleva el material contaminado, hay que hacer una mezcla de suelo contaminado con suelo enmendado, es decir, un suelo limpio. ¿Cuál es la idea? Que los microorganismos que están en el suelo limpio, pues empiecen a actuar sobre ese suelo contaminado, ¿sí? Y se los apila o se les coloca en montones estáticos sometidos a aireación, inyección o vacío y recogido de gases y lixiviados para su tratamiento. Entonces, así consiste, sí, se les empieza a apilar, o sea, por eso forma de pilas, largas hileras, con una remoción, porque obviamente va a haber agitación aquí mediante aislado con cemento o con plástico que se le llama geomembrana.
Y pues aquí se le va a dar este tratamiento, ¿sí? Esto se le conoce como biopilas. El tratamiento es corto, entre semanas, máximo meses, ¿sí? Porque mientras estoy controlando varias cosas. Incluso aquí está un flujo de aire, lo que va a hacer es alimentar oxígeno, aparte de que se va removiendo, pues alimenta oxígeno. Y además recoge el lixiviado, es decir, si hay lluvia, se recoge la cantidad de agua. Utilizado para eliminar VOCs, no halogenados, combustibles y demás, ¿no? Y obviamente las condiciones tienen que tener las condiciones adecuadas de temperatura, pH y demás. Y como les decía de rato, los costos son mucho más elevados, entre 130 a $260 cada metro cúbico. Se necesita excavar el suelo, hay un riesgo de liberación de compuestos orgánicos volátiles, hay que hacer un test previo de biodegradación, es decir, una prueba piloto para ver si la técnica es la adecuada. Eso es lo importante de esto, para no lanzarse a una biopila sabiendo que no es la técnica más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber compuestos halogenados o explosivos como el TNT. Entonces, esto va a eliminar o va a limitar la efectividad de las biopilas. Otro caso práctico entre los años del 91 y el 93 en Estados Unidos, en Alaska, zona fría, ¿no es cierto? Excavaciones en zonas de almacenaje. Se encontraron contaminantes como compuestos orgánicos volátiles, los combustibles, los BETEX, que es de benceno, tolueno, etilbenceno y sileno, hasta 3.000 partes por millón y 20 partes por millón de BETEX. Hubo 15.700 metros cúbicos de suelo y se los trató al final 13.000 metros cúbicos. Tuvieron varias fases previas, filtrado y lavado, o luego unas biopilas y luego un procesamiento de los contaminantes. Duración total 3 años, principalmente por la fase de el procesamiento de esos contaminantes. Y se llegaron a combustibles menos de 100 partes por millón, BETEX menos de 10 y así sucesivamente. En diferentes fases, pues tuvieron sus diferentes costos. En la fase de biopilas fue el más elevado. Aquí es un tratamiento combinado y con mezcla periódica. El compostaje. ¿Compostaje qué es? Esto sí han de haber escuchado. Johnny, ¿qué es? ¿Qué es el compostaje? Uno ha escuchado el compost. Es la descomposición de la materia orgánica. Ujú. ¿Cuál es la finalidad? Por lo general, ¿para qué se utiliza un compostaje? Bueno, ya no le voy a preguntar a Johnny. Johnny. ¿Para qué sirve? Bueno, o sea, en mi caso, al menos en biología, nos hicieron hacer justo así el compostaje, así de aquí en la casa. Y tenía, bueno, de leyes con la materia orgánica, o sea, qué sé yo, las cascaritas de la fruta, cascaritas de la verdura y todo. Se hace para que sean abono para las plantas. Eso, abono, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué no le puso para hacer compostaje? La cáscara, los desechos. ¿Qué más le Sí, puso? más que eso, y también habían dicho que se podía poner las cáscaras del huevo, o sea, ya Ujú. secas y como que se le tritura, porque eso también ayudaba. Y ya pues eso, Inge. De hecho, no es Hojas necesario secas secar. también, Inge. Ajá, hojas. Hojas secas, acerrín, ceniza. Ujú. Ceniza también. La idea es, como dice aquí, tener un material poroso, es decir, que le permita ampliar su capacidad de que ingrese oxígeno. eh, y va a haber un proceso de biodegradación, es decir, que se va a empezar a eliminar, ¿no es cierto? Para obtener abono, es decir, se va a acumular el nitrógeno, fósforo, potasio y demás. Se lo hace para también hacer eh, un proceso de bioremediación, porque aquí va a haber microorganismos. Esta es la parte perdón, aquí está el compostaje. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Los restos de vegetales, estiércol, paja. eh, Cuando se hace el compostaje como tal, sí es bueno colocar el estiércol. Por ejemplo, si están en zonas rurales, hay el ganado, vacuno, bovino y demás, hay aves. Ese estiércol es la fuente de los microorganismos. Y de hecho, la fuente de los de estiércol de gallinas, estiércol que se llama gallinaza, si mal no recuerdo, el estiércol de gallina, de aves principalmente es mucho más rico en nutrientes de todo y es mejor el proceso de degradación que el de la vaca y de mamíferos en general. Me parece que Pero eso se igual se le llamaba puede hacer. guano, ¿verdad, Inge? ¿Se llamaba qué? Guano, así se llama, cuando el excremento de, en vez de Guano. decir excremento de aves, se decía así. Yo, o sea, yo sí había visto que debíamos de hacer con eso, pero es que Inge, primero, es que yo estoy en la ciudad y segundo, era pandemia. No, le hice con lo que tenía en mi casita. De hecho, en pandemia era muy interesante porque, por ejemplo, el sistema de recolección de basura fue limitado. En varias ciudades, en Cuenca,
en Riobamba, en Quito, la costa también, Guayaquil, la gente obviamente tampoco podía salir a, como todos, ¿cierto? No podíamos salir a muchos lugares, ¿no es cierto? Entonces optaron por hacer cultivos en sus jardines. Entonces cultivaban tomatito, cultivaban ciertas cositas e inclusive en algunos conjuntos habitacionales el comercio lo hacían únicamente, una familia cultivaba una determinada cosa y eran en los jardines de la casa y lo podían hacer y ya no había necesidad de salir. Y esto fue incluso mencionado en las noticias en esta época de pandemia. Entonces, a lo que voy es que se puede hacer en ciudades, sí. Claro que obviamente va a afectar por el tema de olores, va a traer moscos y demás, pero esta ventaja, ya vamos a ver dentro de las ventajas al ser cubierto, sí hay un potencial allí para poderlo desarrollar. Muchas veces es la intención y la buena voluntad que se puede tener para hacerlo, pero sí se lo puede Sí, a hacer. mí me tocó sembrar. Bueno, en ese momento nos había mandado a sembrar frijol y maíz, como siempre, ¿no? En biología, la germinación. Y yo no tenía, y solo tenía arveja y haba. Y me puse, y ahí sí, sí crecieron. Eso sí me creció, eso sí creció bastante y todo, pero sí me acuerdo de eso, Inge, que Ujú. sin pandemia sí nos pusimos a plantar las cosas. Y lo que para aquí es que este compostaje, como tiene microorganismos, empiezan a degradar materia orgánica, se le mezcla con suelo contaminado y pues simplemente va siguiendo a comer esa materia orgánica que va a ser derivados del petróleo. Y se tienen buenos resultados. Ya les voy a comentar los resultados de lo que hice de tesis en privado. Y aplicado para explosivos, HAPS, que son los hidrocarburos que tienen anillos, ¿no? Del benceno. Aquí están consideraciones, métodos de irradiación y demás, ¿no? Los costos ya depende, 350, 180, $200 por metro cúbico de suelo. Sí, si tiene una mezcla mecánica, o si es estática, o si tiene una agitación mecánica. Es decir, con maquinaria como tal. Son más eficientes, pero obviamente es mucho más costoso. Una de las principales limitaciones es que necesita grandes extensiones de terreno, porque el suelo no debe superar los 50 centímetros, porque como es un proceso con mezcla y va a haber allí, está tapado, pero es necesaria la oxigenación, entonces si le hago muy profundo voy a disminuir mucho el rendimiento de eso. La excavación del suelo puede liberar compuestos orgánicos volátiles y el incremento importante de volumen, porque ya vamos a ver en las fotografías, están había un determinado volumen, pero al momento que se le pone un agente que incremente o que mejore la porosidad, por ejemplo, cascarilla de arroz, lo que hace es como una esponja, como un colchón. Entonces empieza a incrementar ese volumen, ¿sí? Entonces ya no va a tener tantos metros cúbicos, digamos 100 metros cúbicos, sino 110 o 120 metros cúbicos, ¿sí? Después otro ejemplo de productos de esta empresa de Florida, el lugar de tratamiento y reciclaje de residuos, hubieron estas contaminaciones, estos niveles de contaminación o esas partes por millón y se afectó a 35.400 metros cúbicos excavados, de los cuales 12.000 fue tratado, ¿no? Obviamente no se excava justo hasta donde está el contaminante, siempre se le lleva un poquito más para garantizar de que la contaminación no siga su camino. ¿Sí? Se utilizó la técnica de compostaje, tratamiento de lixiviados, de inyección de aire, inocuidad de los nutrientes y humedad. Se tuvo un tratamiento de un año, más o menos 1.300, ¿no? Porque era gran cantidad de terreno. Concentraciones menores de 50 partes por millón y de 37 partes por millón. Total de 600 compostajes. ¿Sí? Cantidad enorme de dinero. Y pues el tiempo estimado de compostaje total fue de 7 meses. El land farming es lo que hice más o menos en mi tesis, en caso de las muestrales, es utilizar un poco de varias técnicas. ¿Sí? Utilizar por capas lineales de remoción periódica para favorecer la aireación. Para favorecer la aireación se puede colocar una maquinaria o personas que hagan este trabajo de labrar la tierra, literal. Hay que ponerle pala para agitar eso. ¿Qué más tiene acá? La inclinación para que el agua que ingrese, lo que va a necesitar agua es un proceso biológico, ¿no es cierto? Entonces, el exceso por lluvia, por cualquier situación, un tratamiento de agua como tal, porque va a llevarse el contaminante. Tiempo o técnica de medio y largo plazo, entre meses y años. Utilizado para hidrocarburos de petróleo, combustibles, PCPs y algunos plaguicidas. Aquí están algunos datos de información con respecto a algunos de los parámetros que están. Combustibles entre 6.000 y 6.000 ppm de TPH es la concentración. Más o menos $150 por cada metro cúbico. Y sus limitantes es que requiere espacios grandes para su implementación. La excavación del suelo puede liberar estos compuestos orgánicos volátiles y se va a incrementar el volumen, principalmente por lo que se puede añadir un compostaje, básicamente, podría añadirse. Y está otro ejemplo de residuos, un secado de residuos de compuestos orgánicos volátiles de 1.500 partes por millón, 3.030 metros cúbicos tratados mediante esta tecnología, 15 meses de tratamiento, mes y 3 meses, no, bastante largo. Y se logró reducciones importantes, 357 metros cúbicos
perdón, dólares por cada metro cúbico. También se puede utilizar lodos. Los lodos es la cantidad de donde proviene tratamientos biológicos mediante un bioreactor con la cual se añaden nutrientes, se añade aire para generar un sistema de remoción de microorganismos. ¿Sí? Es un relativamente corto, se aplica para este tipo de contaminantes. Estos lodos tienen que tener una carga microbiológica importante, ¿no? Pueden ser los lodos de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas que tienen una carga importante de microorganismos y pueden ser utilizados. Se necesita un tamizado previo para que obviamente se garantice un tamaño de partícula en particular, ¿sí? Y esto finalmente es un cuadro que se compara con algunas de las características que puede tener, si es que es mejor o si es en promedio o si no es la técnica más adecuada, ¿sí? Y otra que puede ser investigación, pues no está muy desarrollada. Y la de códigos, si no, si está completamente desarrollado, o sea, se puede desarrollar en grande la letra F, o si está en etapa piloto, si es en medio sólido, líquido, en estado gaseoso, o simplemente no aplica, ¿sí? Entonces tenemos varios métodos de bioremediación para diferentes tipos de contaminantes. ¿Cuál es la mejor alternativa para la bioremediación? Esto es como un cuadro resumen del respecto. Si continúa esto, los más usados para el in situ se utiliza el bioventing y la fitoremediación, y para el ex situ el método de Landfarm. No sé si tal vez aquí tiene alguna pregunta. ¿No? A ver, en estos últimos minutos que nos quedan, ahora si le tengo aquí las fotografías. No, 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 un segundito. Quiero ponerles. El otro día, justo la semana anterior, nosotros les estaba explicando lo de la que hice de tesis. Ahorita les voy a terminar de contar este proyecto y, y para ir definiendo a ver qué tema fue cuál técnica o cuáles técnicas fueron las utilizadas. A ver, un segundo. Ya. Entonces, creo que nos quedamos en el invernadero fallido, ¿no es cierto? Que les habías comentado, ¿no es cierto? Que estuvo allí tapado. ¿Para qué? Para evitar que el Cayó. agua se cayó. De hecho, estaba acá en Quito y me llamaron hace una vez y dijeron, se cayó ayer en la mañana todo y ya tenía como un mes de avanzado el Ingeniero, proyecto. se cayó su Entonces, trabajo. literal, y fue ya al día siguiente a viajar. Y cuando llegué, esto que no les había contado, cuando llegué ya al área, bueno, pues tratamos de recoger y de todo, ¿cierto? El plástico que se le puso era de invernadero mismo. Entonces, ese plástico sí es medio costosito, ¿no? Entonces se gastó como, estoy hablando en el 2010 y 2010, creo que fueron $1.300 para forrarle esa estructura, ¿no es cierto? 20 metros de largo, creo que era 10 de ancho y 5 de altura. Entonces se compró varios metros de eso. Entonces yo dije, ¿y si me pueden comprar más de este y ponerle en otra estructura? Me dijeron que no, que era muy caro y que ya no solución. Entonces opté por hacer algo más pequeño, si ya no hacerle de tan alto. Entonces mi idea era hacerle, como estaba la pila, ¿no es cierto? Estaba la parte de abajo con las hileras. Hacerlo algo como un techo de máximo 1,5 metros, de tal manera que cuando llueva se le coloque ahí como una carpa, ¿no es cierto? Se le ponía con el mismo plástico. Y si dejaba de llover, pues le levantaba para que exista la ventilación y demás. Entonces, cuando llegué, pues estábamos viendo de aquí, como habían algunas cañas igual ahí utilizando y demás, eso ayudó a acabar y todo. Los datos de esto, ¿no? Claro, nosotros se volvió de agua. Vale, esto. Un ratito que se colgó esto. Se empieza mucho bien, se va de lluvia, ¿no? Que pues ya no la sola. Eso, entonces, eso de ya. Entonces, eso digamos la parte mala, ¿no es cierto? La parte negativa, ¿no? No funcionó el invernadero grande, no funcionó el invernadero pequeño. ¿Cómo creen que solucioné esto? ¿Eso se tenía que hacer de ley ahí en esa zona o se podía hacer en otro lado? Es que ya le Ahí movieron. sí. Es que era un suelo contaminado que ya lo llevaron.
del oriente hacia la Al, empresa. ahí hicieron el éxito. Ajá, era Éxito. Y ahorita tiene que ser usted el incito. No, Éxito mismo, porque estaba fuera del Se lo lugar en el llevaba. que estaba. Ajá, ya Sí, estaba en la sí, empresa. se me ocurre, no se me ocurre. Y qué paciencia. Yo hubiera dejado ahí. Hasta luego. A llorar. Sí, a llorar. Entonces, O sea, también. No, sí, sí lloro, Inge. no, Aquí en confianza. Aquí en confianza, sí lloro. no, pero Yo sí, sí hubiera sí, llorado. O sea, dos veces, una, ya, dos. Yo sí, no sé. Y luego ahí sí a resolver. ahí tocaba ver cómo solucionarlo, si no, de otra foto. No sé si vieron en la primera imagen que vi la semana anterior, eran 4 hileras. Entonces, al final lo que dije, "Ve, ya le pusimos plástico en la parte de abajo para que se pueda generar pues, hacerle como un sándwich. De las 4 hileras dejé solamente los dos centrales. Y como me sobraba un poco de plástico allí, le hacía como taparle, como una cama, o sea, como una sábana. Le tapaba cuando había mucha lluvia y le destapaba cuando había, este, eh, cuando no había nada de lluvia, ¿no es cierto? Para que coja sola y demás. Eso era lo que hacíamos. Entonces, ahorramos muchísimo, pero obviamente van a ver que sí hubo cantidad de agua aquí que usaba, ¿no? Aquí es el compostaje que se lo hizo a la par. Se puso aquí cascarilla de arroz. Los datos están en el paper, ¿no? Pero no me acuerdo cuántos kilos, eran bastantes kilos, y se mezcló con estiércol de ganado, ¿no? Que me ayudaba, y no les puse los cuidados, los arroz, pero los laños, el calor, y pues voy a decir, para también ver cuenta que si uno lo compraba, pues se hizo lenta. ¿Qué me lo dijo así? ¿Le hacen los batidos? No, se colgó. Ah, pues está. Voy a ponerle aquí, listo, y pelos muy grandes. Así mejor. Ahí sí se alcanzan a ver, ¿no es cierto? Para no abrirles que sean muy grandes. Entonces, esta de acá era una de las hileras que tiene la cascabella de arroz con ese bono que se hizo. No, si necesito hacerle más grande. Lo novedoso es que esto se hizo como una esponja y mejoró muchísimo. Como era un suelo del oriente, era muy arcilloso. Entonces el agua, como era uno de los temas, estaba saturada, estaba allí con una cantidad de agua, no dejaba el paso. Cuando se le puso este, pero ayuda mucho por el tema de dejarle un espacio, holgarle. Y fíjese que superficialmente no se ve nada de agua. Internamente se ve una cantidad de agua, pero superficialmente no había casi nada y se le veía ahí la cascarilla, ¿no? Y obviamente el, el estiércol también estaba degradado. A diferencia de las que ver un poco. Entonces, a la otra era el suelo tal cual. El suelo, eh, la pila, creo que era la de la. Sí, este es el suelo que no tenía la cascarilla de arroz, pero le pusimos unas bacterias comerciales. Una de estas que les dije que se modifican genéticamente, y etcétera, etcétera. Una marca AWT, costó igual como $1000. Un tachito ahí, y tenía su dosis, ¿no? Colocarle en agua, disolver en tantas libras, en tanto litro de agua, agitarlas, esparcirlas cada semana, o cada semana me parece que era. Y luego de eso, pues, decía que igual se agita y demás, ¿no? Y tenía los resultados. Ya les voy a mostrar cuáles son los resultados. Pero, a ver, fíjese, este que tiene la cascarilla, igual si uno hacía un agujero, sí que tenía cantidad de agua allí adentro. En la calidad se le para eso se le dio un rato. Y ya y tenía mucho de servicio de operación, hubo un tema de, no me acuerdo que había, el censo, creo que fue el 2010. Ahí fue que yo fui para allá y ellos ya no estaban, pues me quedé como de chuta. Y ahora me tocó a mí hacerle esta labor. Entonces, me tocó, pero, entonces, ¿cómo ves el artículo? Bueno, mientras, aquí está. Entonces, luego, ¿qué dice aquí? 3 de junio. Ah,
en microorganismos. Les había dicho que había que hacer un proceso de biodegradación, de contagio de microorganismos. Entonces, aquí voy a ponerle unos grandecitos. Bueno, esto de acá es simplemente para eliminar el contaminante que eran los hidrocarburos totales de petróleo. No entro mucho en detalle porque eso es más químico. Pero la parte microbiológica sí. Esta es una estufa en la cual se mete a una temperatura para que crezcan los microorganismos. Aquí está la técnica para recolectar la muestra de agua. Se le cogía en un tubo para que sea el crecimiento. Sí, se le ponía un capuchón y demás. Lo mismo se hacía el cultivo en cajas Petri y crecían allí de todo. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ver cómo crecían. Aquí está el crecimiento, si ven esta fotografía que está en azul. Ahí crecían los microorganismos y también crecían levaduras, porque era del suelo. Pues el suelo tenía una gran cantidad de material. Para saber qué tipo de microorganismos, sí mandamos al final una sola muestra, porque obviamente era caro este ensayo. Entonces mandamos una sola muestra y nos dio el resultado. Nos dijo, a ver, muestra tiene, si no lo recuerdo, creo que era Bacillus cereus y Pseudomonas, pues no me acuerdo, otro tipo de microorganismos. Entonces, esto es el contagio, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve en la caja Petri. Luego se le podía llevar al microscopio y se hacía el tema del contagio de los microorganismos. Todo esto ya lo hacía acá en Quito, en el laboratorio. Y la última, ya, con esto ya terminamos. Y lo pongo en grande porque está obviamente se tomó una muestra al inicio para ver la concentración de contaminante, que en este caso era de TPHs, que era, vamos a ver el artículo cuáles eran los valores. Eso lo vemos mañana. Y se lo tomó una muestra al medio, bueno, muestras periódicas para ver la concentración del contaminante y al final pues obviamente otra muestra. Y pues el resultado es que ya cumplía los valores normas, ¿sí? No recuerdo el dato exacto, pero digamos que empezamos con 15.000 partes por millón, la norma decía 4.000 y la que utilizamos los bacterias comerciales, creo que bajamos a 3.100 y con las bacterias a partir del compostaje, 3.400. O sea, fue más alto, las dos cumplían la norma que era menos de 4.000, pero tampoco es que se disparó tanto. Y en tema de costos, pues era mucho más caro comprar las bacterias comerciales que la cascarilla de arroz y el estiércol de ganado. Es más, eso ni siquiera nos costó, nos regalaron. Entonces ya como obviamente cumplían la normativa, pues yo fui para la etapa de cierre. Entonces aquí se utilizó maquinaria para eliminar todo esto. Y lo interesante aquí, de hecho, está este sapito aquí como fotografía, porque estos son bioindicadores. No sé si en Sumaya tiene esta materia, pero los entes, los organismos vivos que crecen en un área donde aparentemente hay contaminación, significa que el proceso está haciéndose bien. Entonces, algunos días atrás yo ya veía que había libélulas que estaban ahí en el agua, como estaba acumulada ahí el agua, entonces estaban libélulas ahí que estaban en su danza y toda la cosa, ¿no? Habían sapos, se ingresaban allí sin ningún problema. Los primeros días, nada, ¿no? Nada, nada se acercaba. Entonces, rentable eso, ¿sí? Se utilizó maquinaria para eliminar todo esto, igual un poquito de pala para separar lo último, y pues quedó el terreno así, aplanado, como que no pasó nada. Estas últimas fotografías es de cómo tenían allí la acumulación de la tierra, ¿no? Pero acá es lo que tenían, cómo quedó el terreno, ¿sí? Como el suelo ya cumplía la norma, entonces lo que se hizo fue la base para la parte industrial, ¿sí? Esto lo explico mañana con el artículo, que igual está en detalle en la plataforma. ¿Sí? Y es más, está aquí. Para mañana, por favor, no léale nomás, ya para un poco que estén familiarizados con esto. No le subí, no le subí. Recursos. Ah, no, aquí está. Que dice estudios, tratamientos, escala piloto, ta, 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 ta. Tiene 7, 8 páginas, entonces léalo. Solamente léalo, ¿no? Incluso les va a servir para la prueba que va a haber de este artículo. Y para que realmente entendamos, mañana les explico y con eso también les va a ir mejor en la prueba, ¿ya? Entonces, tarea para mañana, únicamente lean este documento y yo ya les pongo las otras actividades. Ok, chicos, preguntas. ¿No está todo claro? Ok, Todo muy entonces nos interesante. vamos a quedar hasta aquí. Vale. Que todo claro, Inge, que estuvo interesante, aunque medio triste por el inicio, pero al final, pues sí se pudo. Después de año y medio se logró la parte experimental.
pero bueno. Entonces, eso. Mañana conversamos, mañana les explico el artículo, o sea, el resumen básicamente de qué se puso en el tema pero vénganle leyendo ya para que tengan más claro de lo que. Si tienen igual preguntas de ese artículo, pues vienen con esas preguntas y me la hacen nomás, ¿ya? Chicos, cuídense, una bonita noche, nos vemos mañana. Esta Hasta mañana, mañana. dice. Mañana, pues bien.